¿Está grabando? Listo. Vamos a comenzar. Recuerden que tienen que estar y se la apagó a Pepe el lunes y ya no se escuchó. Hola, bienvenidos sean todos a este jueves 28 de septiembre a nuestra tercera mesa del encuentro de estudiantes de historiografía de México de la FES Acatlán, de nuestro 29 encuentro de estudiantes ya. Para mí, repito nuevamente, siempre es un gusto estos eventos, ver lo que pueden lograr con sus trabajos y con su compromiso y cómo se van conformando como historiadores profesionales. En esta ocasión, pues les agradezco a todos ustedes que nos acompañan en esta mesa 3 que lleva por título La historia de la nación mexicana en la historiografía escolar y la cultura impresa del siglo XIX, en donde vamos a tener unas ponencias muy interesantes de Axel Márquez, de Marco Tobar, de Sofía Hurwitz y de Edny Contreras, que nos permitirán ver cómo se pensó esta historia mexicana, esta historia de la nación del siglo XIX a través de diferentes elementos de la cultura impresa, diferentes elementos de la cultura historiográfica del siglo XIX, que han sido más o menos ignorados por los estudios historiográficos, que se han concentrado sobre todo en los textos de historia, como es el caso de los manuales del viajero, los libros de texto, los catecismos e incluso aquello que tiene que ver con la lírica de algunas óperas y productos culturales del siglo XIX. En ese sentido, pues les voy a comenzar, voy a comenzar dándole la palabra a Axel Javier Márquez, que nos va a presentar la ponencia El primer México en el manual de viajero de Arroniz. Entonces, Axel, tienes la palabra. ¿Me escucho bien? Sí. Okay. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Me gustaría iniciar esta plática agradeciendo a los profes. Bueno, aquí está presente el profesor Guantes, también a la profesora Montoya, al profesor Cázares y al profesor Urbina, que son los profesores que han estado dando historiografía y que nos permiten a las 4 mesas que estamos aquí poder contarles un poco de nuestros trabajos. Yo les voy a presentar mi trabajo que se titula El primer México en el manual de viajero de Marcos Arroniz. Vamos a empezar. El poeta conservador Marcos Arroniz, al escribir su manual de viajero en México en 1857, hace la presentación de diversos aspectos del México de su tiempo, siendo su objetivo orientar al extranjero para conocer más sobre la nación, contribuyendo con el discurso al proyecto nacionalista que se vivía en la época. En su primer capítulo, México Antigua, presenta la cultura mexica y la travesía que estos realizaron para llegar al Valle del Anáhuac. Es por ello que el objetivo de mi trabajo historiográfico es demostrar si Arroniz muestra la cultura mexica como una primera versión de la nación mexicana, misma que se vio interrumpida por la colonización española, partiendo de un análisis del primer capítulo de su manual. Siguiente, por favor, profe.
Ok, bueno, mi primer apartado de mi trabajo lleva por título La doncella de Orleans. Tal como dice el subtítulo de este apartado, Francisco Zarco, quien fuera uno de los grandes amigos de Marcos Arroniz, decidió apodarlo así debido a que dicho sobrenombre hacía que se saliera de sus casillas. Sobre los primeros años de la vida de Marcos Arroniz se sabe muy poco, debido a que las fuentes con las que se cuentan son muy escasas. La doctora Lilian Illades, después de revisar la partida de bautismo, que la revisó en el actual estado de Guanajuato, obtuvo como fecha del día de nacimiento de Marcos Arroniz el 8 de septiembre de 1826. Y de acuerdo con la doctora Illades, su padre fue un comerciante de origen español, lo que le permitió relativamente tener una vida acomodada, y ello le permitió instalarse después de partir de su estado natal en Guanajuato e ir a la Ciudad de México, donde comenzaría su vida intelectual. Bueno, aquí empieza un poco el chismecito, porque él tuvo 2 hermanos, y bueno, esta parte realmente es muy interesante, porque él tuvo contacto con muchos personajes relevantes en la historia de México. Entonces, una de sus hermanas se casó, y su suegro fue uno de los tantos personajes que firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1824, mientras que su hermano se casó con la hija de Martín Carrera, que sabemos que fue gobernador militar y político del Distrito Federal durante la segunda dictadura de Santana. Entonces Marcos Arroniz siempre fue muy cercano a todas estas altas esferas. Siguiente, por favor, profe. Bueno, Marcos Arroniz también fue un destacado traductor de obras como México, Memorias de un viajero, del escritor austriaco Isidor Lowenster, mismo que podemos considerar como una inspiración para que posteriormente él se animara a realizar un texto para viajeros. Además, él fue un gran fanático de Lord Byron y se declaró abiertamente su admirador. Además, sabemos que podía hablar francés e italiano. Bueno, parte de lo que rodea la obra de Marcos Arroniz es que también diversos investigadores, como la doctora Illades, mencionan que Marcos tuvo una relación con una mujer desconocida, donde la relación pues lo dejó verdaderamente afectado, y que, sumado a su carácter melancólico, lo hundió en una profunda depresión. Siguiente, por favor. Bueno, después de realizar un viaje que se cree que hizo en España, de donde era su padre, él se unió al Liceo Hidalgo. Este liceo inició en 1849 y en él confluyen diversas personalidades literarias, como podemos ver en la pantalla, como Francisco González Bocanegra, Juan Díaz Covarrubias, e incluso el mismo Ignacio Manuel Altamirano, por mencionar solo algunos. Y bueno, él de profesión fue poeta, y algunos de sus textos se encontraban en periódicos como El Siglo XIX, El Republicano, La Ilustración Mexicana, El Monitor Republicano y el periódico El Presente Amistoso, dedicado a las señoritas mexicanas. Simultáneamente a estas actividades intelectuales, Arroniz tuvo una vida militar, en la cual pudo convivir con diversos personajes importantes para la historia de México, como lo fue Lucas Alamán, con el que de alguna manera compartía el proyecto, ya que para él lo más importante era que el ser humano necesitaba de Dios para que la verdad le fuera revelada. Y pues de ahí viene que sea afecto por el proyecto nacionalista que llevó a la práctica Lucas Alamán algunos años antes, pero la verdadera afección que sentía Arroniz era por Santana, ya que participó en diversos de sus ejércitos. Entonces realmente él sí se llegó a considerar como santanista. Además, también dentro de su carrera militar estuvo bajo las órdenes del suegro de su hermano, Martín Carrera. También fue un buen amigo de José María Tornel, quien fue ministro de Guerra y Marina en distintas ocasiones durante los mandatos de Santana, entonces era muy cercano a ello. Asimismo, también estuvo bajo las órdenes de Antonio Jaro Tamariz, quien fue el representante de Alamán para presentarle a Santana su proyecto monarquista, y que además algunos años después encabezaría las revueltas en Puebla causadas por la emisión de la Ley de Desamortización de Bienes en Manos Muertas de 1856.
Ok, bueno, al perder la causa santanista debido al triunfo de la revolución de Ayutla, Arroniz, como otros tantos miembros del santanismo, pues pierde su libertad, y es ahí que escribe dos de sus obras, siendo una que tengo aquí en mi mano, Manual de Biografía Mexicana o Galería de Hombres Célebres de México, que lo publica en 1857, y otro que no tengo en físico, pero que es el Manual de Historia y Cronología de México de 1858. Bueno, después, al salir de la reclusión en la que estaba, se dedicó a visitar diversos lugares, incluso visitando a viejos amigos del Liceo Hidalgo, como fue Ignacio Manuel Altamirano, que cuando hacía referencia en sus textos sobre el carácter de Aroniz, lo denominaba como melancólico y abatido. Bueno, Aroniz muere antes de la Navidad de 1858, teniendo registro de su sepultura, fechada el 20 de diciembre de 1858, teniendo dos teorías principalmente los historiadores que han estudiado el tema. Una de ellas es que se suicidó debido a su locura, y la otra fue que fue asesinado por los famosos bandidos del Río Frío. Y finalmente, bueno, este es un poco del contexto en el que se desarrolla la obra que voy a tratar. Siguiente, por favor. Bueno, este texto que tengo aquí tiene dos títulos, que es Manual del Viajero en México, pero también se le conoce como Compendio de la Historia de la Ciudad de México. Su última obra publicada en vida es un manual, o también conocido como Guía de Viajeros. Estos manuales surgen en el siglo XVIII y, como el nombre lo indica, eran escritos para personas foráneas al lugar que se redactaban. En un principio, en estas obras se contenían los sitios y nombres de los funcionarios locales, pues su función era que ellos pudieran entablar relaciones comerciales o diplomáticas entre personas de distintos lugares. Sí. Y bueno, por ello a mí me parece curioso que en su introducción Arroniz mencione, abro cita: no escribíamos para el hombre de Estado, no hemos tratado en estas páginas de las instituciones políticas que rigen nuestro país, de nuestro sistema judicial, del estado de nuestra hacienda pública. Solamente quisimos presentar a la vista del viajero todo lo que pudiese interesarle y estuviera en relación con lo útil y pintoresco. Cierro cita. Siguiente, por favor. Debido al anterior, todos los autores que están presentes en la bibliografía que sustenta mi trabajo mencionan que el objetivo primogenio de este texto es servir como una manera para demostrar que México era un país capaz de entablar vínculos comerciales y diplomáticos con otros países. Además, también sirve para refutar algunos otros manuales que Arroniz consideraba como maliciosos, como puede ser el ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Alexander von Humboldt, que está en la pantalla. Y también hay otro motivo que se le atribuye a la escritura de este manual, que también pudo ser escrito por Arroniz por un motivo financiero, ya que estos manuales alrededor de la década de los 50 del siglo XIX gozaban de cierta popularidad, sobre todo en Francia, que es donde fue publicado este manual de viajero. Bueno, a mi parecer estas explicaciones se quedan cortas y solo consideran información que cae en lo superficial, pues si bien el autor dirige su obra al viajero extranjero que lo visite, siempre existen otras motivaciones para realizar textos u obras, pues un punto importante de la ideología de nuestro autor y sus relaciones fue que Arroniz pues fue un conservador declarado en una época donde el triunfo de los liberales y el sector moderado había traído su desfortunio. Con eso les conté que terminó en la cárcel después de que terminó la dictadura de Santa Anna. Debido a eso, otra posibilidad que yo planteo a manera de hipótesis propia y que se agrega a la dicha por los investigadores previos es que este manual sirviera a un bien político del sector conservador como una manera de presentar a distintos reinos europeos las condiciones históricas y físicas del centro del país, para comenzar a generar interés en ellos y así poder colocar o crear un intento de una monarquía mexicana de apoyo europeo, pero que al mismo tiempo ayudaría a los intereses más generales que mencionaban autores previos, como el de entablar relaciones comerciales con el resto del mundo, siempre bajo la exaltación de la nación, mostrando al nuevo ser que era resultado de los antiguos mexicanos y los españoles, es decir, los mestizos,
que sabemos que en ese tiempo estaba muy en boga la discusión acerca de la importancia que tenían los mestizos en la historia de México. Y bueno, esta hipótesis espero en un futuro poder compartirlas con ustedes, pero pasemos ya a lo de mi trabajo. El siguiente, por favor. Que para encontrar respuesta a nuestra interrogante sobre si para Aroniz la cultura mexica representa un primer México, analicé algunos fragmentos de su manual El viajero en México, en concreto del primer capítulo. En términos generales, Aroniz dedica el capítulo a narrar el origen de los indios mexicanos, la peregrinación que hicieron para llegar hasta Tenochtitlan, donde fundaron dicha ciudad. Además, presenta descripciones de su ciudad principal, su comida, sus celebraciones, sus actividades económicas, su forma de gobierno, su vida cotidiana, y por último termina con la llegada de los conquistadores y algunas descripciones que personajes como Hernán Cortés hicieron sobre los mexicanos. Bueno, en su introducción podemos encontrar, como ya les había mencionado un poco, dos objetivos del autor para escribir su manual, que el primero es, abro cita, presentar a la vista del viajero todo lo que pudiese interesarle y estuviera en relación con lo útil y pintoresco, cierro cita, mientras que también menciona que él escribirá, vuelvo a abrir cita, refutando con ejemplos irrecusables a esos autores que se han ocupado ligeramente y con malevolencia de nuestra querida patria, la que, seales cuales fueren sus errores y desgracias, merece un tributo de admiración y respeto del mundo civilizado, cierro cita. Bueno, esta parte es muy importante ya que justifica el hecho de que su primer capítulo hable en torno a una cultura prehispánica, en el cual Aroniz la exalta como una cultura civilizada, buscando posicionar ese pasado mexicano al nivel de cualquier nación europea. Ejemplo de ello es su comparación de los orígenes de Tenochtitlan y los orígenes de Roma, pues ambos, abro cita, son reconocidos por los historiadores que han tratado de la fundación de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, que no deja de tener semejanza de alguna manera con la de Roma, cierro cita. Y también es importante otra mención que hace, donde realiza una exaltación de los canales de Xochimilco al llamarlos la Venecia azteca. Ok, cuando Aroniz habla sobre los palacios de Moctezuma, menciona: en la época de la conquista ostentaba un esplendor que bien denunciaba el origen de este pueblo civilizado, origen sin duda asiático, como lo corrobora la tradición y en parte los usos y costumbres de este mismo pueblo azteca. ¿Okay? Si bien continúa mencionando que el pueblo mexicano era civilizado, encontramos otra cosa aún más interesante, que es que aquí le dota a la cultura mexica un origen asiático, en el cual no tiene influencia alguna del continente europeo. Esto tiene más sentido si retomamos lo que Aroniz nos menciona en su introducción, amorosita. El México que podemos llamar joven se pierde en su crecimiento para dar lugar a otro bajo la influencia de la Europa, cierro cita. Con esto surge la posibilidad de que ese México joven al que se refiera sea el de los indígenas mexicas. Bueno, retomando lo dicho por el autor en su introducción sobre la influencia europea, esta viene a ser las veces de madre, aunque a menudo demasiado severa, y entonces con ello, con aquella sociedad va uniformando la nuestra y desapareciendo las costumbres curiosas de un pueblo nuevo. Cierro cita. Siguiente, por favor. Al mencionar a este influjo europeo como una madre, el autor puede estar haciendo referencia a la llegada del catolicismo, que es una doctrina que pues sabemos todavía sigue en boga hasta el siglo XXI y de la cual pues era inherente a Aroniz, donde la fe era indispensable en la vida de los individuos, y porque él mismo al realizar una cita textual realizada por Hernán Cortés menciona, ahora cita: hice limpiar aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre que sacrifican, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de otros santos. Al no realizar crítica alguna de su cita textual, podemos interpretar un poco que por ser católico sentía rechazo por algunas tradiciones de este pueblo antiguo, como lo eran los sacrificios. De ahí que las mencione como costumbres curiosas de un pueblo nuevo. Además, si comparamos la duración que tuvieron pueblos como la antigua civilización romana o los antiguos griegos,
pues los mexicas relativamente eran un pueblo nuevo, pues menciona Roniz que la fundación de Tenochtitlan se dio en el 18 de julio de 1327 y su caída se dio el 13 de agosto de 1521. Es importante considerar, como bien lo sabemos, lo que los autores nos quieren decir textualmente, pero también lo que sus silencios nos dicen. En esta obra de Arroniz, él no hace mención directa de la ocupación española, salvo por algunos fragmentos donde cita textualmente a Hernán Cortés y a Bernal Díaz del Castillo. Además, el estudio de la historiografía de esta época refleja autores que buscan desvincularse de las influencias extranjeras al dotar de una identidad a la patria mexicana. Pues recordemos que para 1857 apenas habían sucedido 10 años de que México había perdido la mitad de su territorio. Bueno, en otro capítulo llamado Literatura, Roniz lo dedica a hablar sobre textos heredados de raíces prehispánicas del siglo de oro español y a los principales autores mexicanos del siglo XIX. Al inicio de este capítulo, el poeta escribe sobre los obstáculos que se tiene al querer acceder a la literatura, mencionando como primer motivo la ignorancia de aquellas tribus. Y bueno, aquí en esta cita, voy a cortar porque se me está acabando el tiempo, habla sobre la destrucción que realizaron algunos conquistadores españoles sobre las obras mexicas y cómo realmente queda muy poca información sobre estas culturas prehispánicas a la que podamos acceder. De esta manera obtenemos cierta animadversión a lo español por parte de Arroniz. Y si conjuntamos esto con la derrota ante los estadounidenses 10 años antes, encontramos una explicación a la omisión que hace Arroniz sobre el pasado colonial de México, dejando a nuestra interpretación que tal vez dicha ocupación española mantuvo a México oprimido, generando una mezcla de ambas culturas, en la que la predominancia siempre la tenía lo español, llevando a cambiar no solo a los indígenas de ese México antiguo, sino también a su cultura. Y bueno, ya para ir concluyendo, como se puede percibir después de conocer un poco más de Arroniz, su obra puede ser considerada una guía de viajeros que busca forjar un sentimiento nacionalista. Considero que el autor es consciente de que el México en el que él vive deriva de una fusión cultural entre la Nueva España y los indígenas prehispánicos, pero en un periodo donde se busca dotar a la nación de una identidad, exaltar lo indígena es prioridad y lo español queda de alguna manera descartado. Si bien la afirmación de que Arroniz veía en los mexicas el inicio de su primer México es aventurado, tomando en cuenta que a lo largo de su libro habla de muchos edificios y lugares que tienen su origen en el periodo virreinal, encontramos una explicación un tanto difusa debido a los silencios del texto en torno a qué tanto la ocupación española significó una influencia directa para el pueblo americano que se independizó en 1821. Aunque sí podemos afirmar que los veía como la principal influencia del México que le tocó vivir. Por lo tanto, no considero que el poeta veía en los mexicas a un México que se vio interrumpido por la llegada de los españoles y que despertó al salirse de su influencia con la independencia de México. Arroniz presenta a los mexicas como un pueblo civilizado que dio origen a los habitantes de Tenochtitlan y que después se convertirá en la Ciudad de México. Es importante recordar que Arroniz tuvo que llegar de Guanajuato a la ciudad capital para poder desarrollar su vida intelectual, por lo que es sencillo deducir por qué para él era importante exaltar a los viejos habitantes de dicho territorio al nivel de los viejos griegos o romanos como una pieza importante de la nueva patria. Por último, me gustaría concluir con un poema escrito por su amigo Juan Díaz Covarrubia, con el cual decidió honrar la memoria de Marcos Arroniz después de su muerte. La eternidad tu alma ha recogido, pero yo aquí, en el mundo, no te olvido. Hasta el cielo, poeta. Adiós, adiós. Y bueno, aquí les muestro un poco de mi bibliografía. Y bueno, les dejo aquí mis correos por si están interesados en que les ponga alguna fuente o incluso si quieren alguno de los 3 textos históricos que escribió Arroniz. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, verdaderamente ha sido un placer que
me hayan dejado contarles un poco sobre mi labor académica. Muchas gracias.